Hoy, en Palabra y Vida, ya hemos hecho una introducción de la primera carta de Pedro, hemos visto la estructura de la carta, hemos visto los temas teológicos básicos, la escatología, habla mucho acuérdense que como está hablando a los cristianos del sufrimiento, en el sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del agobio, pero no el agobio de qué pasará mañana, que voy a trabajar, no, están perseguidos. Y entonces está hablando del más allá, está hablando de los últimos tiempos. Pedro aquí está animando a personas que saben que pueden morir de un momento a otro. Llamada la santidad, forma parte también de la estructura de la carta. Y también el Haustaffen, que es ya lo dije en la clase anterior, Haustaffen es el código doméstico. Es como esa especie como de carta de identidad de cómo se comportan los cristianos en la sociedad. Hay dos códigos domésticos en Efesios y en Colosenses muy conocidos. Efesios 5 y Colosenses 3, donde el primero que usó ese término fue Martín Lutero. Hizo un trabajo de ese código doméstico en ambos. Y Dibelius después se encontró en la carta de Tito, de San Pablo, y también en la primera de Pedro. En esta hay una Haustaffen, que es una especie como de regla de cómo se comportan en la familia todos y cada uno de los miembros. En la familia no es como en la nuestra tradicional, papá, mamá e hijos, ¿no? Hay papá, mamá, hijos y esclavos. Los esclavos forman parte de la familia en el concepto de ella. Siguen siendo esclavos y siervos, pero hay un trato diferente y el siervo no concibe no ser parte de la familia, no se va a escapar, no se va a ir. No hay que tener nada, el esclavo no está amarrado como uno se lo imagina, el siervo, sino que está ahí, forma parte es el que educa incluso a los hijos. Es el que va, cuando hay alguno que está instruido y educado, él es el que va enseñándole a los hijos cómo comportarse, los modales y todo. Y por esto el Haustaffen es un elemento muy importante en Primera de Pedro. Solamente 4 escritos del Nuevo Testamento tienen códigos de cómo se comporta cada uno de los miembros con respecto a la sociedad. Este va a ser mucho más sofisticado todavía, el de Pedro. Cómo se comportan los cristianos ante las autoridades, ante los superiores, ante los pastores, cómo se comportan en la iglesia y cómo se comportan en el interior de la familia. El de Efesios y el de Colosenses es más el de maridos amen a sus mujeres, sométanse a sus maridos en todo, hijos, no exasperen a los hijos, obedezcan a sus padres, así van explicando todos y cada uno. Pero aquí, en este código doméstico de Primera de Pedro, es mucho más amplio. Es cómo se comportan los cristianos ante los demás. Esto es comprometedor, porque si tú dices que tú respetas al emperador, y el emperador te agarra preso y te va a condenar a muerte y tú tienes que respetarlo, entonces tienes que dar ejemplo hasta en ese momento. Sé fuerte, porque te compromete. Después, si tú no te comportas como dice el Haustaffen en la regla, entonces dicen, ay, ¿por qué tú no haces lo que hacen los cristianos entonces? Que sería bueno hacerlo cuando un marido no respeta, no ama a su mujer, decirle, ¿y por qué tú que eres católico no respetas a tu mujer? Y mujer, ¿por qué tú no te sometes al marido y le das soporte y ayuda? Hijo, ¿por qué tú no obedeces a los padres? Lo dice, la palabra lo dice, en los códigos domésticos que están establecidos, es así. Entonces, por esto, quien no lo hace debe ser cuestionado. El Haustaffen es una regla que compromete en cómo se va a comportar. Y después, al fin de cuentas, pues, el sufrimiento. Ese es el tema central de la carta, es el cuarto tema, el sufrimiento. Ese es cómo comportarse, cómo vivir. Y la carta de Pedro va a ser un excelente escrito que va a trabajar a cristianos que están en un momento de persecución, en un momento de agobio, en un momento en donde no se ve el futuro, no se ve nada más allá. Simplemente hay persecución, hay prueba, hay dificultad. Y el escándalo del cristiano es que quisiera salir de esa prueba, salir de esa dificultad. Y aquí Pedro va a escribir a toda la región, a todas las regiones a las que
que son sus destinatarios, pero es una carta católica, una carta apostólica que también nos habla ahora. Por tanto, cuando leamos esta carta, creo que también va a hablar a nuestra realidad y nos va a enseñar a nosotros cómo caminar también en medio de nuestras dificultades. En la estructura de la carta, vemos nosotros que lo primero es el saludo. Saludos son los primeros 2 versículos de la Biblia, del libro, 1, 1, 2. Los saludos. El saludo es un saludo típico de las iglesias primitivas. Habían 2 tipos de saludos. Hay 2 tipos de saludos en la Biblia, o 2 tipos de saludos, el judío y el griego. Y también está el griego paulino, el típico de Pablo. En la Biblia aparecen 2, el griego paulino y el judío. El judío era solamente, decía, saludo. Los apóstoles saludan a la iglesia de tal, los saludos. Es un tan simple como un saludo, la palabra saludos. Así es como una carta hebrea inicia. Y eso lo hacen la carta de Santiago, si la leen bien. Yo, Santiago, saludo a todas las iglesias que están. Y también Hechos de los Apóstoles 15, 23. En esa famosa carta apostólica que mandaron con Pablo y Bernabé para Antioquía, ¿se acuerdan? Con 2 enviados de Jerusalén, esa carta en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos en Hechos 15, 23 como también saludos. Pero todas las demás cartas, prácticamente todas las demás cartas, van a copiar un poco del saludo característico de Pablo, que va a ser 2 palabras, gracia y paz, que inmediatamente se va a convertir en un saludo litúrgico. Gracia y paz. De hecho, cuando uno ve en el misal los saludos, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz, definitivamente Pablo con esas 2 palabras acuñó un modo de saludar que se transformó en un modo característico, litúrgico de los pastores de saludar a su iglesia. Y también tiene una nota claramente trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a aparecer en el saludo de una manera extraordinaria. Esta carta tiene una gran densidad. Este saludo y esta acción de gracias que vamos a ver después, la acción de gracias, estamos hablando del 3 al 12. Del 3 al 12 va a ser la acción de gracias. Aquí el saludo. El saludo y la acción de gracias son majestuosos. Vamos a comenzar con el versículo 1. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a ustedes gracia y paz abundantes. Bien, aquí Pedro ya se identifica. Yo soy Pedro, soy el apóstol de Jesucristo. Y no usa el término arameo, Jefas, utiliza el Petros, utiliza el título griego. Quiere decir, con esto estamos escribiendo Asia, estamos escribiendo probablemente, si es Pedro, desde Roma. Se usa el saludo, él es de Betsaida, él tiene su nombre, Simón, y tiene su nombre en arameo, Kefas, y tiene su Cefas o Kefas, y tiene también su nombre en griego, Petros. Tú eres Pedro. Aquí está hablando, utilizando el apodo que le impuso Pedro apenas cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está hablando la autoridad. Aquí estoy yo, el que habló, el que a Jesucristo puso como cabeza, como Petros. Tú eres la roca y sobre esta roca edificaré la iglesia. Es Pedro hablando. Y entonces Pedro aquí escribe a los que viven como extranjeros en la dispersión, la diáspora. La dispersión es un término judío. La diáspora originalmente se hace así, pero nosotros ya utilizamos la palabra diáspora incluso hoy día para otras realidades. Nosotros decimos la diáspora dominicana. ¿Dónde está la diáspora dominicana? En Nueva York. ¿Sí? Y así, la diáspora también, él está escribiendo a los
a los cristianos, pero está utilizando un término. Él va a utilizar durante todo el desarrollo de la carta términos muy judíos. La diáspora es uno, la va a usar también, va a usar también términos como el sacerdocio. Fíjense bien cómo el sacerdocio también en el capítulo 2, dice, versículo 5, ustedes entren a formar parte en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Y dice en el versículo 9, 2:9, pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real. O sea, utilizará siempre términos muy, muy judíos. Diáspora. Aquí estamos hablando, vamos a ponerlo un poco la geografía otra vez. Aquí, acuérdense que está aquí Chipre, aquí, ¿no? Aquí está Grecia. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí está Jerusalén, aquí está Palestina. Él está escribiendo a cristianos que están fuera de Palestina, específicamente por acá, en la diáspora. Y aquí esto, sobre todo dos regiones, fueron regiones en las que evangelizó Pablo. En Capadocia pasó, otras dos no, pero aquí es terreno de misión que Pedro no evangelizó, sino que parece que entonces uno descubre y uno se pregunta, ¿y cómo fue que llegaron a evangelizar tan fácilmente? Hoy mismo estaba yo reflexionando y me llegué a la conclusión tan hermosa de entender en la historia de Israel por qué hubo el destierro de Babilonia. Es una nota triste. Acuérdense que yo siempre había dicho, el destierro de Babilonia fue un momento muy triste, muy amargo. De ahí salieron lamentos de Jeremías, algunos de los salmos tristes, porque si piensan en la historia de Israel, acuérdense esa famosa esquema, donde aquí está Egipto. A Egipto uno entiende por qué el pueblo bajó a Egipto. Bajó a Egipto porque hubo una hambruna y ya José había sido vendido. Y entonces José acogió a todo su pueblo y el pueblo se alimentó y se salvó el pueblo. Después el pueblo tuvo que experimentar lo que se llama la clave éxodo, liberación. Y entonces esto fue una bendición, o sea, un problema, o una bendición disfrazada de problema. Pero que haya habido hambruna y que haya sido José el que haya ido a caer fruto de los mercaderes de Madián que lo vendieron en Egipto, eso fue providencial y Dios allí actuó. Y yo siempre veía esta nota como de Babilonia como triste, diciendo, ¿y para qué por 70 años fue mortificado el pueblo de Israel? Y ahora pienso, viendo que ahora en Palestina, en la época bíblica del Nuevo Testamento, en Palestina había cerca de 1 millón de judíos. Pero en la diáspora judía había entre 2 y 4 millones de judíos esparcidos por toda la región. Y eso fue fruto del destierro. Cuando se llevaron a las personas más notables de los lugares, se las llevaron para allá y entonces se dispersaron todos. Se quedaron y se fueron yendo por todos los lugares y resulta que esa fue la manera que Dios eligió para que hubiese el terreno para poder evangelizar. Les recuerdo que Pablo, para predicar en todos los sitios, ¿a dónde iba primero que nada? A la sinagoga. Donde no había sinagoga, había dificultades. Entonces resulta que ese golpe tan duro a Israel es un golpe que esparció a los judíos que iban a facilitar la evangelización de Pablo, de Bernabé y de todos los grandes evangelizadores que iban a permitir que por toda la Asia, por Corinto y hasta Roma y de Roma al mundo entero, la evangelización llegase. Todo esto fue también gracias a un acontecimiento doloroso, pero que fue providencial para facilitar, para que fuera el catalizador de la evangelización en el resto del mundo. ¿Sabías que Haustaffen es un código doméstico, una especie de carta de identidad de cómo deben comportarse los cristianos en la sociedad? Ya regresamos.